Después de dominar todo el Mediterráneo de Roma, los romanos crearon un gran imperio, donde desarrollaron grandes redes de infraestructuras como carreteras, edificios, entre muchos más. A pesar de su gran expansión, estaban más interesados en las actividades prácticas que en el terreno del pensamiento filosófico. No obstante, tras conocer la filosofía griega y sus diferentes escuelas, el interés por estas se expandió y se establecieron en Roma. En un principio los romanos tuvieron dificultades para traducir los conceptos de la filosofía griega. Pero, la adaptación de Cicerón del vocabulario griego al latín facilitó la difusión de las escuelas helenísticas como el cinismo, epicureísmo, estoicismo y el escepticismo. Por otro lado, aparte del pensamiento helenístico surgió el neoplatonismo, una corriente que combina la filosofía de Platón con la mística y la religión. Los filósofos neoplatónicos más importantes fueron Filón de Alejandría y Plotino. Siguiendo el dualismo platónico, Filón apoyaba la existencia de ideas eternas e inmutables. A diferencia de Platón, Filón pensaba que Dios era el creador del universo, pero por medio de una realidad intermedia llamada Logos. Y a su vez, el Logos creaba una copia imperfecta de sí mismo y daba lugar, así, a la realidad material y sensible. En contraste con Filón, Plotino consideraba a Dios como lo uno, de la cual surgen manifestaciones denominadas hipóstasis. La primera hipóstasis, el nous, es perfecta y eterna donde están las ideas del mundo inteligible. Debido a la perfección y la abundancia del nous, surge una segunda hipóstasis, el alma del mundo, pero tiene dos facetas. Una parte mira hacia arriba, hacia lo uno, mientras que la otra parte, la cual corresponde a la naturaleza, se orienta hacia abajo, donde se encuentra lo material, lo imperfecto y lo corruptible. El intento de unificar razón y fe supuso que muchos filósofos lanzasen críticas contra la religión. Ante semejantes críticas, muchos autores cristianos conocidos como apologetas escribieron obras para justificar sus ideas. Con la institucionalización de la Iglesia, se nombraron obispos en cada provincia romana. Algunos de estos contribuyeron en la construcción del dogma cristiano y los consideraron padres de la Iglesia. Por esto, el conjunto de sus enseñanzas recibió el nombre de patrística. No obstante, los escritos de los primeros cristianos no solo se enfrentaron a las críticas, sino que se tenían que esforzar para aclarar el sentido de la doctrina cristiana. Por esta razón se vieron obligados a formar concilios para resolver estos problemas relacionados con la fe y la filosofía. Y cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, el mismo emperador convocaba estos concilios para evitar las disputas doctrinales dentro de la Iglesia. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, fue un filósofo y teólogo cristiano del siglo IV. Fue uno de los padres de la Iglesia y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la tradición cristiana. El ejemplarismo es una teoría filosófica desarrollada por San Agustín que sostiene que todas las cosas y todas las formas de conocimiento tienen su origen en la mente de Dios. Según San Agustín, Dios es el modelo y ejemplo perfecto de todas las cosas, y todo lo que existe es un reflejo imperfecto de su perfección. Por lo tanto, para conocer la verdad y alcanzar la perfección, la humanidad debe buscar conocer a Dios e imitar su ejemplo. Por otro lado, San Agustín refutó a los escépticos con su famoso argumento conocido como el argumento del que duda. Este argumento sostiene que la misma duda sobre la existencia de la verdad implica su existencia. Según San Agustín, al dudar sobre algo, la persona reconoce implícitamente la existencia de una verdad objetiva que puede ser conocida, que para él es la existencia de Dios. Para San Agustín, el conocimiento se puede clasificar en dos categorías: conocimiento sensible y conocimiento racional. El conocimiento sensible se refiere a la información que se obtiene a través de los sentidos y se basa en la experiencia y la percepción sensorial. Este tipo de conocimiento es limitado y puede ser útil en el mundo sensible. Por otro lado, el conocimiento racional se refiere a la comprensión de la verdad a través de la razón y la reflexión. San Agustín distinguía el conocimiento racional inferior, que tiene que ver con la ciencia para llegar a verdades universales como las matemáticas, y el conocimiento racional superior, un conocimiento más profundo que tiene que ver con las esencias incorpóreas y eternas. Además,
San Agustín también sostiene su teoría de la iluminación, que afirma que el conocimiento racional es iluminado o revelado por Dios, y que la razón humana es incapaz de alcanzar la verdad por sí sola con la introspección. La iluminación divina permite a la razón humana conocer la verdad objetiva y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Para San Agustín, la fe y la razón están estrechamente relacionadas y complementarias. La fe, según él, es esencial para iluminar la razón y permitirle alcanzar una comprensión más profunda de la verdad. Sin la fe, la razón humana es limitada y puede ser engañada por la ignorancia, la pasión y otros factores subjetivos. San Agustín argumenta que la fe en Dios es un conocimiento verdadero y legítimo, y que no se opone a la razón, sino que más bien la complementa. En cuanto a la existencia de Dios, San Agustín presenta varios argumentos en su obra, incluyendo el argumento ontológico. Este argumento afirma que la idea de Dios existe en la mente humana, y que su existencia es necesaria para explicar la naturaleza de esta idea. El argumento moral. Este argumento sostiene que la existencia de Dios es necesaria para explicar la existencia de valores morales, universales y objetivos. El argumento cosmológico. Este argumento sostiene que la existencia del universo y su orden requieren la existencia de un ser supremo que lo haya creado y mantenga en funcionamiento. La Trinidad es una de las doctrinas más centrales del cristianismo, y para San Agustín es un concepto clave de su teología. La Trinidad es la creencia en un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín entiende a la Trinidad como un misterio inefable e incomprensible, que solo puede ser conocido a través de la revelación divina y la fe. Él sostiene que cada persona de la Trinidad es distinta y distintiva, pero que todas comparten una naturaleza divina única e indivisible. Además, San Agustín enfatiza que cada persona de la Trinidad desempeña un papel específico en la obra de la salvación de los seres humanos. El Padre es el principio y la fuente de toda la Trinidad que se refleja en la memoria. El Hijo es el Padre que se hizo hombre para salvar a la humanidad, es la sabiduría máxima que se refleja en el entendimiento. Y el Espíritu Santo es el amor que da vida a los creyentes que se refleja en la voluntad. Para San Agustín, el amor es el motor de la salvación del alma. Él sostiene que el objetivo último de la vida humana es amar a Dios, poniendo todo el afán de voluntad. San Agustín enfatiza que el amor humano, por sí solo, no es suficiente para lograr la salvación eterna. La gracia divina es esencial para lograr la salvación, ya que la naturaleza humana está corrompida por el pecado original y necesita ser transformada por la gracia divina para amar a Dios de manera auténtica y adecuada. Es importante saber que la gracia divina es un don gratuito de Dios, que no se gana por mérito humano, sino que es un regalo de la misericordia de Dios. La gracia de Dios transforma el corazón humano, ilumina la mente y permite que el alma se acerque a Dios. Agustín de Hipona rechazó el pelagianismo porque consideraba que negaba la gracia divina y la necesidad de la salvación por medio de Cristo. Para Agustín, la gracia divina era esencial para la salvación del ser humano, ya que el pecado original había corrompido la naturaleza humana y la capacidad de hacer el bien. Según el pelagianismo, el hombre tenía la capacidad de realizar el bien y alcanzar la salvación por sus propios méritos, sin necesidad de la gracia divina. Agustín argumentaba que esta visión negaba la doctrina cristiana de la justificación por la fe, y que negaba la verdadera naturaleza humana corrompida por el pecado. Para él, la gracia divina era esencial para la transformación y la restauración del ser humano, y sin ella, no habría posibilidad de salvación. Por esto, San Agustín se basó en el traducianismo, una corriente teológica que sostenía que el alma humana es transmitida por los padres a los hijos y no es creada ex nihilo por Dios en cada momento. Esta visión le permitió afirmar que la naturaleza humana corrompida por el pecado original se transmite de generación en generación, y que la gracia divina es esencial para su transformación. Por lo que se refiere a la libertad humana, para San Agustín, el libre albedrío es la capacidad del ser humano de elegir entre diferentes acciones y decisiones. San Agustín diferencia el libre albedrío de la libertad en que el libre albedrío se refiere a la capacidad de elegir, mientras que la libertad se refiere al correcto uso del libre albedrío. Para él, la libertad verdadera solo es posible mediante el bien,
ya que permite a los creyentes ser liberados de la corrupción del pecado. Sin embargo, se podría pensar que existe un problema de compatibilidad del libre albedrío cuando se considera a Dios como un ser omnisciente. Si Dios sabe todo lo que sucederá en el futuro, incluyendo las acciones y decisiones que los seres humanos tomarán, ¿cómo puede ser que el ser humano tenga verdaderamente un libre albedrío y la capacidad de elegir? Este problema puede llevar a la conclusión de que Dios es en realidad un ser maligno, porque si Dios sabe de antemano todo lo que sucederá, entonces parece que Dios permite que el mal ocurra y no hace nada para detenerlo. Es por esto que Agustín de Hipona tuvo que reflexionar sobre el problema del mal. San Agustín de joven estuvo influenciado por el maniqueísmo, una filosofía dualista que sostenía que el universo estaba dividido en dos principios opuestos: el bien y el mal, representados por dos dioses igualmente poderosos. Sin embargo, cuando se convirtió al cristianismo, rechazó el maniqueísmo, ya que creía que la filosofía maniquea negaba la doctrina cristiana de que Dios es el único creador de todas las cosas, y comenzó a buscar una comprensión más completa y profunda del mal. Por ello, San Agustín hizo una distinción entre el mal físico y el mal moral. El mal físico, como las enfermedades, los desastres naturales y la muerte, se debe a la caída del hombre y a la corrupción de la naturaleza. Mientras que el mal moral, como la maldad y el pecado, es el resultado de la elección libre y voluntaria del ser humano. San Agustín sostiene que Dios no es responsable del mal en el mundo, ya sea físico o moral. Según su teología, Dios es perfecto, justo y amoroso, y no tiene ninguna participación en el mal. En lugar de eso, San Agustín atribuye el mal al libre albedrío humano y a la elección libre y voluntaria de hacer el mal. San Agustín de Hipona es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia cristiana, ya que ha sido capaz de darle explicación a la historia que Dios tiene para la humanidad. Su obra más conocida, La ciudad de Dios, es importante porque establece una distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. La ciudad de Dios es el reino eterno de Dios en el cielo, y los habitantes de esta ciudad son aquellos que han respondido a la llamada de Dios y han elegido seguirlo. La ciudad terrenal es el reino temporal de la tierra, y sus habitantes son aquellos que han rechazado a Dios y han elegido vivir para sí mismos. La historia se puede entender como una lucha entre las dos ciudades, que acabará con la victoria de la ciudad de Dios. Y cuando eso ocurra, habrá llegado el fin del mundo, y se revelará entonces el propósito real de la historia. Agustín también hizo una aclaración importante sobre la Iglesia y el Estado. Sostenía que la Iglesia y el Estado tienen funciones diferentes y que cada una debe ser respetada y protegida, en su propia esfera. La Iglesia tiene como función guiar a las personas en su camino hacia la ciudad de Dios, mientras que el Estado tiene como función mantener el orden y proteger los derechos de sus ciudadanos en la ciudad terrenal. En resumen, San Agustín de Hipona es uno de los pensadores más influyentes y relevantes en la historia cristiana. Su obra La ciudad de Dios establece una distinción clara entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y su pensamiento sobre el libre albedrío, el mal y la relación entre la Iglesia y el Estado siguen siendo relevantes hasta hoy en día. Resumiendo su filosofía: lo que el hombre ama, eso es lo que es. Y no os olvidéis suscribiros, darle me gusta y darle a la campana.